Vacunación. Después de haber prometido que pondríamos 100 millones de vacunas COVID-19 en los brazos de la gente en 100 días, habremos proporcionado más de 220 millones de vacunas COVID en esos 100 días. Gracias a la ayuda de todos ustedes. Estamos reuniendo con su ayuda, la ayuda de todos, estamos reuniendo todos los recursos federales. Economía. No impondré ninguna subida de impuestos a las personas que ganan menos de $400,000, pero es hora de que las empresas estadounidenses y el 1% más rico de los estadounidenses empiecen a pagar su parte justa, solo su parte justa. Migración. El Congreso debe aprobar este año una legislación que garantice finalmente la protección de los Dreamers, los jóvenes que solo han conocido Estados Unidos como su hogar. Y una protección permanente para los inmigrantes que están aquí con un estatus de protección temporal y que vienen de países acosados por la violencia y los desastres provocados por el hombre y la naturaleza. Relaciones internacionales. Con respecto a Rusia, sé que preocupó a algunos de ustedes, pero le dejé muy claro a Putin que no vamos a buscar, perdón, escalada, pero sus acciones tendrán consecuencias si resultan ser ciertas y resultaron ser ciertas. Así que respondí directamente de forma proporcionada a la interferencia de Rusia en nuestras elecciones y a los ciberataques a nuestro gobierno y a nuestros negocios. Hicieron ambas cosas y les dije que responderíamos y lo hemos hecho. Esta semana, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, cumplió sus primeros 100 días al frente de la Casa Blanca. Durante estos días, su administración ha obtenido una aprobación del 55% de los estadounidenses y una desaprobación del 41%. Además de las 61 promesas que hizo en campaña, se estima que ha cumplido 25, la mayoría relacionadas con intentar ponerle fin a la pandemia y recuperar también la economía. Por otro lado, el miércoles también tuvo la oportunidad de dirigirse al Congreso por primera vez desde que inició su administración el pasado 20 de enero. Mensajes de optimismo y muchas cifras caracterizaron este pronunciamiento, este discurso de Joe Biden, repetimos, en la sede del Legislativo. Y para hablar de este tema nos acompaña Robert Valencia, analista político. Bienvenido a la tarde fin de semana. Qué gusto, Robert, volverte a ver. Bienvenido a NTN 24. Igualmente, Carlos, un placer estar con ustedes nuevamente. Saludos a todos. Es un gusto, bienvenido. Creo que es justo que comencemos hablando de los aciertos. Definitivamente, los aciertos de la gestión de Joe Biden en los primeros 100 días de gobierno. Creo que el tema de la vacunación, que en los Estados Unidos es un plan ambicioso, efectivo, los números definitivamente son como para festejar. Comencemos por allí, Robert, a destacar los aciertos de la administración Biden en estos primeros 100 días. Por supuesto, el tema de la vacunación ha sido uno de los grandes baluartes, si se quiere llamar así, de lo que han sido estos primeros 100 días de administración, incluso superando las expectativas que él mismo se impuso. Incluso muchos de sus críticos decían, incluso antes de comenzar esta administración, que iba a ser imposible llegar a 100 millones de vacunaciones en sus primeros 100 días. Incluso decían que él iba a quedarse corto en su alcance, por lo menos en esa expectativa que había comenzado a generar. Y lo que vemos es que hoy hay más de 200 millones de vacunas administradas y que, bueno, todavía existe la posibilidad de que aumente esta producción. Ahora, lo que estamos viendo en este momento es que está comenzando un descenso en el número de personas que optan por vacunarse. Obviamente, el presidente utilizó la plataforma de esta semana para dirigirse a esos estadounidenses que todavía rehúsan aplicarse la vacuna, principalmente dentro del grupo evangélico en las áreas rurales. Sin embargo, ahí están los insumos. Así que obviamente en el tema de la vacunación yo creo que ha hecho un trabajo loable. Y un detalle interesante que yo creo que ni Biden no le da el crédito suficiente a Donald Trump, y me parece que eso lo ha hecho de manera intencional. De la misma manera que Trump no le dio el beneficio de, digamos, el aval, por lo menos, o no el reconocimiento, si quiere decir, al presidente Barack Obama en aquel entonces, que le ayudó a mantener un crecimiento económico, por lo menos en sus primeros 3 años y medio de administración. Hablo de Donald Trump, por supuesto. Así que, obviamente, hay un tema de ego, hay un tema de orgullo, pero indudablemente hay que decirlo que Joe Biden no hubiera podido hacer la jornada de vacunación y la administración
de estas vacunas si no fuese por los esfuerzos de la administración pasada. Pero indudablemente 200 millones de vacunas administradas es un gran logro de esta administración. Lleva rápidamente, Robert, a preguntarte para profundizar más en el tema económico, porque tiene que ver con la crisis que se desató a raíz de la pandemia de COVID-19. Tú dices, bueno, unas finanzas de alguna manera sanas, no lo dijiste así, pero creo que por ahí va la cosa, unas finanzas sanas le dieron la oportunidad a Joe Biden de tener esa cantidad de vacunas, la cantidad de pruebas para determinar qué personas tenían COVID-19, es decir, para abordar la pandemia con toda la fuerza que él había prometido en la campaña. Ahora, para atender la crisis económica, ¿qué tanto ha hecho el presidente Joe Biden? Bueno, el hecho de que él logró pasar uno de los paquetes de alivio económico más grandes de los que se tenga memoria, pues ha sido tal vez el logro más grande, ¿no? El hecho de pasar 1,9 billones de dólares precisamente en estímulos económicos, porque muchos de los negocios y muchas de las familias se vieron afectadas. Obviamente hubo mucha presión de parte de los republicanos, pero obviamente la situación es distinta para el presidente Joe Biden porque, bueno, cuenta con una minoría pequeña, pero es una minoría en el Senado. Obviamente los demócratas, aunque perdieron algunos asientos en las pasadas elecciones, todavía mantienen una mayoría dentro de la Cámara de Representantes, lo cual también le ayudó a que él lograse pasar este paquete de ayuda de 1,9 billones, como acaba de mencionar, incluso incentivando a algunos negocios alrededor del país a abrir nuevos trabajos. Y obviamente, pues individualmente las familias también comenzaron a recibir dinero y obviamente dependiendo del número de personas que iban en los hogares, era la cantidad asignada y consecuente con el número de personas que viven en cada familia. Así que indudablemente ayudó, pero yo creo que el presidente entiende que este no simplemente es el remedio de todos los males, ¿no? Yo creo que lo que aprovechó, por lo menos en el discurso de esta semana, es que se necesita hacer más. Por eso lo que quiere hacer es impulsar este plan de trabajo estadounidense y el plan de familia estadounidense, lo cual incluso elevaría un poco más estas dolencias económicas que siguen habiéndolas. Es decir, todavía hay un gran desempleo en Estados Unidos. ¿Ha disminuido? Indudablemente sí ha disminuido, pero todavía se sienten las secuelas de la pandemia y por eso también aprovechó aquella noche para impulsar otros 2 planes ambiciosos. Obviamente ahí tendrá que convencer a los republicanos para ver si se animan a montarse en ese bus, como se diría coloquialmente, ¿no? Robert, gestiones pendientes que eran de urgencia a atender en los primeros días de gobierno. ¿Para ti queda alguna pendiente? Bueno, yo creo que sí, indudablemente el tema de las vacunas. Mira, Carlos, aquí hay un tema muy interesante con el discurso y yo coincido con muchos expertos. Yo creo que está bien que Estados Unidos continúe haciendo estas jornadas de vacunaciones porque obviamente tiene que atender las necesidades de su población primero que todo. Eso creo que en eso estamos totalmente de acuerdo. Pero estamos en un mundo globalizado y yo creo que aquí lo más importante, me parece a mí, es que se procure compartir las patentes de esas vacunas con otros países. Y hablamos, por ejemplo, en el caso de Latinoamérica, en el caso de la India, donde lamentablemente ahora lo que estamos viendo es que los casos de coronavirus están elevados y el país está en una profunda crisis. Así que yo creo que lo interesante de lo que hemos visto hasta el momento con Joe Biden es, si lo vemos de una manera holística, y sigue con la misma doctrina de Donald Trump de America First, del América primero, que es obviamente con sus bemoles y con sus matices, pero sigue siendo una política nacionalista centrada en Estados Unidos únicamente. Pero yo creo que con el efecto del coronavirus no podemos hacer caso omiso a que hay otros países que requieren de la ayuda de este país. Lo importante sería que las empresas acá en Estados Unidos compartan esas patentes para que países individualmente puedan generar esa vacuna y así paliar la crisis del coronavirus lo más pronto posible. De lo contrario, yo creo que no va a haber salida y Estados Unidos, aunque nos guste o no, va a seguir siendo vulnerable al efecto del coronavirus que venga de otros países, porque bueno, lo hemos visto con las variantes de Sudáfrica, con las variantes de Brasil, con la variante de Gran Bretaña, etcétera, etcétera. Tiene que ser un esfuerzo global y ahí es donde el presidente Biden se tiene que poner las pilas. De igual manera, mirar un poco al sur, el tema de Latinoamérica también, me parece que el presidente Biden tiene que prestar un poco más de atención, pero se entiende, son los primeros 100 días, está ocupándose de los problemas acuciantes en Estados Unidos, pero también es tiempo
de mirar a otras partes, porque obviamente, como digo, el mundo está cada vez más entrelazado y el coronavirus es una amenaza latente para Estados Unidos todavía. Creo que muy pronto le va a tocar a la administración Biden comenzar a ayudar a otros países del mundo. Ahora, voy a cambiar de tema. Los republicanos le reprochan a Joe Biden que en cuanto a migración lo que ha hecho hasta ahora es promover una nueva crisis en la frontera con México. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, el tema de inmigración, hay que decirlo, yo creo que es decir, es un poco mixto en el sentido de que obviamente pues en 100 días desmontar un aparato nacionalista y etnonacionalista como el que creó Donald Trump bajo la sombra de Stephen Miller, pues no es fácil, hay que decirlo. Obviamente el tema es apremiante y es importante que la administración comience a moverse lo más pronto posible. Para mí me surge una gran preocupación, por ejemplo, el hecho de que todavía se separen familias, de que todavía hayan detenciones en la frontera y que muchas de esas personas son llevadas incluso a lugares, centros de detención que incluso son contaminados, están contaminados. De esta manera poniendo en peligro la vida de estos migrantes que escapan obviamente de una situación difícil en sus respectivos países y que siguen siendo tratados de manera inhumana cuando llegan a la frontera. Y yo creo que ese es el punto que el presidente Joe Biden va a tener que comenzar a analizar. ¿A dónde están siendo llevados estos detenidos? ¿En qué lugares? ¿En qué centros de detenciones? Porque hay lugares en la frontera, como vuelvo a mencionar, que están contaminados. Fueron lugares donde se hicieron prácticas militares y donde hay alto contenido de contaminación como el arsénico y otros elementos químicos que producen cáncer y otros desórdenes corporales. Pero hay que decirlo, es decir, yo creo que lo que vimos, por ejemplo, en el discurso ante el Congreso es que está comprometido en volver a iniciar un plan de desarrollo o un plan de ciudadanía para muchas de esas personas que están todavía aquí en Estados Unidos, más de 11 millones de personas sin documentos, hacer un plan integral de migración que se trató de alcanzar bajo la administración de Barack Obama con este grupo de los 8, que eran 4 republicanos, 4 demócratas, pero lamentablemente volvió a estar en el tintero y no se volvió a abordar el tema. Pero por lo menos lo que vemos es que Joe Biden sigue comprometido, primero en eliminar, por ejemplo, lo que hizo casi que el primer día fue eliminar la restricción de la llegada de musulmanes a Estados Unidos, cosa que no hizo Donald Trump. El día de ayer ya hizo el anuncio de que el Departamento de Justicia no va a financiar la construcción del muro, que fue prácticamente la promesa insignia de Donald Trump. Ya no se va a realizar, por lo menos el ejército no va a financiar la construcción del muro en la frontera. Prometió incluso que en 5 días prometió que en 5 días iba a parar las detenciones de migrantes. Así que vamos a ver cómo se desarrolla esa política en los próximos días, precisamente porque yo creo que ya muchos le están haciendo el conteo regresivo. Vamos a ver si en el 5.º día Biden hace una orden para que se detengan los arrestos en contra de los migrantes en la frontera. Vamos a ver cómo se desarrolla esa política. Robert, te estabas refiriendo, por supuesto, a lo que fue el discurso de Joe Biden ante las 2 cámaras del Congreso, un discurso que para muchos fue sin odios. ¿Cuánto sana? ¿Fue realmente un bálsamo para la democracia estadounidense, Robert? Fíjate que yo vi ese discurso en 3 partes. Yo creo que lo que hizo Joe Biden fue, al principio, obviamente, hacer una compilación de lo que fueron los últimos 4 años, que para muchas personas pues fueron años tormentosos, fueron años polarizantes, muy difíciles. Y fue, como precisamente mencionas tú, un retorno a esa dignidad y a ese respeto por la oficina más alta y más prestigiosa de los Estados Unidos, que es la presidencia, que es la rama ejecutiva, ¿no? En este caso, el presidente y la Casa Blanca. Eso fue lo que hizo, hacer un recuento de lo importante que es esta oficina y la dignidad que esta conlleva, ¿no? O por lo menos la que representa, ¿no? Ya después comenzó obviamente a hablar de sus logros, como ocurre, como todo discurso, señalando los logros más importantes alcanzados en estos primeros 3 meses, y luego obviamente hacer un llamado a la bancada opositora para unirse a este plan de trabajo, del plan de trabajo americano que él quiere impulsar, que son cerca de 2,25 billones de dólares, más el plan de familias estadounidenses, que son otros 1, billones de dólares. Pero lo que mencionas es totalmente cierto. Yo creo que él no usó ningún tipo de
ataque personal ni ningún tipo de, digamos, crítica directa a los republicanos. Yo creo que lo único que él trató, el único que hizo es precisamente exhortarles a unirse a planes que dentro de la población son populares, porque si lo vemos, hay muchas encuestas que señalan que estos planes que él tiene de infraestructura, no solamente infraestructura física, hablando de carreteras, de aeropuertos, etcétera, también la infraestructura humana, que es la ayuda de preescolar universal, el de garantizar 2 años de universidad comunitaria gratis, etcétera, etcétera. Obviamente es un largo camino que va a tener que recorrer Biden con los republicanos. Él sigue empeñado en que quiere hacer un trabajo bipartidista. Los republicanos todavía rehúsan a unirse a esos planes, pero ese es precisamente el reto que le espera a Biden. Pero indudablemente yo creo que lo que vimos en aquella noche en el discurso frente al Congreso fue que redujo los ataques personales, lo contrario de su antecesor, y yo creo que eso siempre ha sido la característica de Joe Biden a lo largo de su carrera. Es lo que él ha hecho, es tender una mano a la bancada opositora, y así es como él ha progresado en Washington durante, décadas, por supuesto. Bien, voy a agradecer a Robert Valencia, es analista político. Por supuesto, siempre un gusto escuchar sus opiniones aquí en NTN24, en la tarde fin de semana. Robert, apenas comienza para mí la administración Biden, todavía falta mucho por saber de qué se va a hacer en este gobierno, en esta administración estadounidense y sobre todo en el tema de migración. De hecho, nombró por allí Joe Biden a los soñadores, a los dreamers, es decir, le está pidiendo ayuda al Congreso para que se dé una solución concreta. No lo hizo el presidente Barack Obama, tampoco lo hizo el presidente Donald Trump. Es decir, vamos a seguir hablando. Robert, gracias por estar con nosotros. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Muchas gracias. Es un gusto. Buena tarde. Y el próximo 1 de julio reabre el 100%.